me permita controlar la integridad referencial, sobre todo en la parte de lo que son las eliminaciones. Una de las partes más conflictivas, digamos, en el desarrollo de sistemas es que yo no puedo mantener o no sé cómo controlar la integridad referencial, porque yo puedo tener una tabla con otra tabla, mandar a ver si tengo hijos, y si tengo, perfecto, ya, mando un mensaje. Pero ¿qué tal si una tabla tiene relaciones con 3, 4, 5, 6, 8, 10 tablas? Entonces ya va a ser medio difícil. Lo mejor es tratarse de hacer un procedimiento que me trate de controlar absolutamente todo. Entonces para esto vamos a coger como ejemplo, ¿sí?, la tabla religión. Y lo que vamos a hacer es coger la religión y vamos a borrarla. Entonces mandamos a borrar y me sale un error. Dice, perfecto, ¿saben qué? Usted no puede borrar por el problema de la integridad referencial. Eso es lo que me está saliendo. Entonces sobre esta tabla o bajo este concepto es lo que vamos a comenzar a hacer nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es construirnos un SQL, un SP, un procedimiento almacenado. ¿Qué es lo que va a hacer este procedimiento almacenado? Me va a recibir como argumentos el nombre de la tabla, ¿sí? El nombre de la tabla. Me va a recibir el código, que viene a ser el ID de toda clave, el ID de una tabla de la cual yo deseo borrar el registro, y me va a dar una variable de retorno. Esta variable de retorno me va a decir si el SP se ejecutó con éxito o hubo un fracaso. Lo que voy a hacer es construirme una sentencia SQL tipo delete y voy a tomar o a recuperar el nombre de la columna. ¿Pero qué columna es la que voy a recuperar? Por definición, por concepto, por agilidad, la columna más rápida que voy a recuperar, ¿cuál es, señor Jaramillo? El ID, pues. El ID, ese es el más rápido. Sí, ese es el más rápido. Y es el que mantiene la integridad. ¿Sí? Porque puede ser que yo quiera borrar por descripción y existan 2 o 3 descripciones semejantes y esté borrando información que no se debe. ¿Sí? Para poder obtener la columna, voy a obtenerla del diccionario de datos de la base de datos, que en este caso va a estar en el SYS. Y esa tabla se denomina el DBA Constraints. ¿Sí? Y voy a cruzar el DBA Constraints con la tabla DBA Const Columns. Estas dos tablas son parte de la base de datos. ¿De qué usuario fundamentalmente? Del SYS. Sí, eso es lo que voy a hacer. Veamos si es verdad. Yo le tengo acá afuera, le tengo el SQL. Entonces, ¿qué mando como usuario? Mando tercero, ¿sí? Mando como argumento la tabla. Y le digo, ¿sabe qué? Yo quiero que me diga usted cuál columna es PK. Eso es lo que le voy a decir, ¿sí? Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo del nombre del constraint, estoy cogiendo desde la posición 1, el primer y el segundo carácter. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, mando a recuperar, me dice que lo que quiero recuperar es el PK de la tabla religión, ¿sí? Le mando a ejecutar y me da en blanco. Entonces digo, a ver, ¿qué es lo que pasó? Entonces aquí es lo que yo comienzo ya a ver el sentido de lo que es los prefijos. Sí, eso es lo que comienzo a ver. ¿Qué hice yo aquí? Digo, verán, yo quiero de los nombres del constraint, donde tengo los nombres del constraint, quiero el primer y el segundo carácter, pero comenzando desde el inicio. Eso es lo que me está indicando. Veamos si eso es verdad. Vengo a la tabla constraint. Sí. Le mando a recuperar. Sí, veamos qué es lo que me sale. Sí. Tengo la data. Y aquí tengo, miren. El Logner es tercero. Perfecto. La tabla
religión. Veamos la tabla religión. ¿Sí? Vamos a coger, vamos a filtrar la tablita y le vamos a buscar aquí por religión. Para ver cómo se llamaba el PK, pues. Ese es el inconveniente que yo tengo. ¿Sí? Entonces le mando a recuperar y me dice, el constraint como te creaste se denomina religión PK. Entonces el PK le he puesto al último. Entonces si yo estoy diciendo del nombre del constraint, quiero que me coja del primer y segundo carácter, que sea igual a PK, pues simplemente me está saliendo como R, y ese no es el sentido, pues. Entonces digo, ¿saben qué? Ya. Entonces el algoritmo que yo tengo ahorita no me sirve. Yo podría cambiar el algoritmo. ¿Cuál sería el algoritmo? Coger, mandar a buscar, donde se encuentra, por ejemplo, el underscore. Y del underscore coger el penúltimo y el último carácter. Pero aquí viene otro inconveniente. ¿Qué pasaría si yo tengo nombres compuestos? Es decir, nombre, underscore PK. Ya no me sirve el algoritmo. La otra que podría hacer, ir al último y del último coger el penúltimo y el antepenúltimo. Pero tendría que hacer una operación. Sí, eso es lo que tendría que hacer. Para evitarme tanto problema, lo que voy a hacer ahorita es estandarizar mi nombre de constraints. Es lo que quiero hacer, estandarizar. Entonces digo, ¿saben qué? Ya, listo. Voy a tomarme un poquito más de tiempo, no voy a hacer tan rápido. Y lo que voy a hacer es estandarizar. Entonces voy a comenzar a cambiar los nombres de los constraints. ¿Sí? O desde el momento que definí, ya comienzo a definir ya bien el estándar. Entonces vengo a definir, o vengo a ver el nombre del constraint y veo que está mal escrito. O por lo menos bajo mi estándar está mal escrito. ¿Sí? Cojo, y lo que voy a hacer ahora es pasarle el PK al inicio. Y voy a comenzar a hacer esto con toditas las tablas. Con toditas las tablas voy a comenzar a hacer. Por ejemplo, ¿yo qué podría hacer si tengo este inconveniente? Hacerme un SP. Yo ya sé qué tablas tengo, mandar a buscar todos los PK y comenzar a hacer un rename o un alter table rename del constraint. Vean, bonito ejercicio para un examen del segundo bimestre. ¿No es cierto? Ya irán preparados. ¿Sí? Entonces le cojo y le cambio. Muy bien, y ya tengo. Ahora sí, probemos si esto funciona. Entonces le mando a ejecutar. ¿Sí? Me dice de la tabla religión. Y listo, ya tengo el PK. Me dice, vea, dinámicamente cuál va a ser mi PK. Perfecto, ya lo tengo. Entonces yo sé que esta partecita de aquí me va a funcionar. Entonces yo ya tengo la tabla y tengo el PK. Vengo acá. Sí, vengo acá. ¿Y qué es lo que hago? Ahora lo que voy a hacer es armar un SQL. Un string. Delete from el nombre de la tabla. Where el nombre de la columna. Y le mando como argumento el código. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Dentro de mi SQL o dentro de mi string SQL yo defino esta variable que dice 2.1. El momento que yo le ponga los 2 puntos, el 1 se convierte en variable, no en valor. No es del valor 1, es la variable 1. Como podía yo haberle puesto la variable X, la variable A, la variable Pepito, la variable dato ingresado, lo que sea. Pero como se encuentra con los 2 puntos, me dice, no es dato, es variable. Perfecto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Con una de las funciones que ustedes ya investigaron, mando el execute inmediato. El execute inmediato, como ustedes ya saben, lo que me va a hacer es ejecutar el string. Eso es lo que me va a decir. Entonces ejecuto el string y mando el dato que se ingresó como argumento a mi SP. ¿Sí? Eso es lo que me estoy mandando. Inmediatamente después de esto, controlo. Y digo, a ver, si el execute inmediato, es decir, la ejecución de la instrucción SQL, me bota un error, me dice, ¿sabe qué? Te va a botar una excepción. ¿Qué de loaders? Digo, perfecto. A ver, ¿qué excepción me va a dar? Y para esto yo utilizo el SQL Code. El SQL Code me va a capturar o me va a dar el
hora punto, o el hora menos, o el código del Oracle, que me dice que se debe de realizar el control de la integridad referencial. Entonces, si yo vengo nuevamente al esquema, al esquema browser, ¿sí? Si yo vengo al esquema browser y mando nuevamente a borrar el registro número 1, me da un error y me dice, ve, el error que te va a dar es del menos 02292, eso es lo que me dice. Hora menos tal, es decir, ese del código de la integridad, ese del código que me bota cada vez que yo trato de eliminar un registro que se encuentra relacionado. Yo digo, perfecto, ya es el código, ¿verdad? Ya es el código, muy bien. Es del menos 02292, perfecto. Vengo nuevamente a mi SP, ¿sí? Y veo el SQL Code, pero el SQL Code es numérico, entonces no puede ser 0. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Cojo, elimino el 0 y solamente le comparo con el menos 2292. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me dice, a ver, si el SQL Code es igual al menos 2292, significa que me está dando un error por problema de integridad referencial. Entonces, como me está dando un problema, manda un mensaje que dice la entidad, tal entidad, tiene información relacionada. Eso es lo que me dice. Si es que no es igual al 2292, significa que me dio otro tipo de error. Entonces, caso contrario, y ahí solamente le mando un mensaje genérico que me dice, falló el delete de la tabla, punto, se acabó, no más. Entonces ya es otro tipo de problema. Y finalizo. Si es que tengo algún problema, en AN retorno le boto igual a menos 1. Si es que no tengo ningún inconveniente, en retorno le pongo igual a 1. Y eso es lo que capturo. Facilito el algoritmo, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a coger ahora y le voy a mandar a ejecutar. Entonces vengo acá, ¿sí? Y le mando a ejecutar. Le digo, a ver, yo quiero que me borres de la tabla de religión, quiero que me borres el código número 1. Entonces le mando a ejecutar, ¿sí? Y me dice que no puedo. ¿Verdad? Que no puedo, me está diciendo. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si ya le hice la prueba y supuestamente estaba todo bien. Entonces voy a hacer una depuración del código para ver qué sucede. Entonces vengo al SP, le compilo y aquí me da un error, miren, ni siquiera me deja compilar. Y me dice, lo que pasa es que el sys DBA constraints no existe o el DBA const columns no existe. Es decir, alguna de las dos tablas no existen. Pero lo más raro de todo es que cuando le mando a ejecutar, sí me funciona. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la teoría? Estas columnas, estas tablas, tanto el DBA constraint como el DBA const columns, no son parte del tercero, pero sí tengo creado un sinónimo, es decir, algo que yo pueda ver, pero no tengo permisos. Eso es lo que me está diciendo. No tienes permisos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dar permisos a tercero para que a través de un SP lo pueda utilizar. El problema radica en que esas dos tablas están dentro de un SP. Entonces, para yo evitar ese problema, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy al sys, porque el sys es del dueño, ¿no es cierto? El sys es del dueño, entonces me voy al sys. Vengo al sys, esperemos que se cargue. Y lo que voy a hacer es darle permiso de gran. Pero ¿qué le voy a decir? ¿Saben qué? Yo le puedo dar a tercero o simplemente le voy a dar en carácter público para que cualquier otro usuario que esté creado lo pueda utilizar. Entonces vengo acá, ¿sí? Y le doy un permiso de gran. Hasta eso veamos. A ver, veamos qué es lo que voy a hacer. Vengo al DBA const columns, ¿sí? Vengo al script,
¿sí? Me voy al último y como me doy cuenta, tengo solamente creado permisos para otro tipo de usuarios, que son propios de la base de datos. Entonces digo, perfecto, yo no tengo esos permisos. Entonces vengo acá, le mando a ejecutar. Listo, muy bien. Le cierro, o me voy a otro lado, regreso y supuestamente ya debería refrescar. Si no, ya le vamos a cerrar y le vamos a refrescar luego. Y lo mismo voy a hacer para el otro, para la otra tabla. Ya tengo. ¿Sí? Y si quisiéramos solo darle a tercero, ahí en el público a tercero. Pongo tu tercero. ¿Sí? Entonces vengo acá y se sobreentendería que ya tengo creado los permisos. Vengo a grants. ¿Sí? Y aquí tengo ya creado mi permiso público. ¿Sí? Ya le di permiso público. Se sobreentendería que ya no debo tener problemas en el otro lado. Espero, si no queda de ver. ¿Sí? Vengo al otro lado. Perfecto. Y le mando a compilar. Y ya no me dio problemas. Sí, ya no me dio problemas. ¿Sí? Perfecto, ya está. Pero ahora veamos qué es lo que va a suceder. Veamos y mandémosle a ejecutar esto. ¿Sí? Entonces voy a coger. ¿Sí? Le tengo. Y le mando a ejecutar. ¿Sí? Veamos. ¿Y qué es lo que me dice? La entidad de elección tiene información relacionada. Este es el mensaje que ustedes deberían capturar y presentarle al usuario. O la otra, buscar, no sé, un método que se cree en su interfaz, manda a ejecutar el procedimiento, capturen ese valor y ustedes imprimen. Pero a nivel de base de datos me está botando este error. ¿Sí? Veamos cómo actuó. Entonces vengo al SP eliminar registro y lo que voy a hacer ahora ha sido un debug. Entonces presiono este icono que dice el stdover, ¿sí? Le digo que sí, que me haga una compilación y me dice muy bien, tengo esta tablita. A ver, tú me estás haciendo que existan dos argumentos de ingreso, por eso tengo el link. En el primero va a ser el nombre de la tabla y en el segundo va a ser el código. Y el tercero vendría a ser el valor de retorno. ¿Sí? Me fijo en la ejecución del bloque anónimo y le mando a ejecutar. Y le voy a hacer paso a paso. Entonces vengo a este iconito que hice stdover y comienzo a hacer paso a paso. Perfecto, ya no hay problema en la asignación de las variables. Ingreso al begin. Le mando a ejecutar, ya me dio un resultado, vean, me pasó el resultado, ¿sí? Como se dan cuenta, ya me pasó. ¿Qué valor es el que le voy a ingresar o qué valor es el que voy a capturar? La columna. Entonces me coloco sobre la columna y ahí me aparece el valor del dato, el rel ID. Si digo, perfecto, eso es lo que yo quiero. Le vuelvo a ejecutar. Vengo al delete o al SQL delete. Me coloco y vean. Me bota esa sentencia. ¿Qué es lo que me dice? Delete from religión where rel ID igual 2.1. Simplemente conociendo el SQL, yo podría saber que a nivel de sintaxis está bien escrita. No todavía a nivel de resultado. A nivel de sintaxis está bien escrito. Porque está manteniendo la estructura de cómo se debe de escribir una sentencia delete. Hasta ahí no hay problema. Le ejecuto el SQL. ¿Sí? Y aquí me bota un error. Muy bien. El error que me bota es justamente por el problema de la integridad. El momento que me bota, lo que va a hacer es saltar a la excepción. ¿No es cierto? Eso es lo que va a hacer. Me va a saltar a la excepción. Entonces viene y me dice aquí, se produjo un error. Entonces ingresa a la excepción. ¿Sí? Por eso es lo que les decía a ustedes. La excepción permite controlar errores cuando se ejecutan sentencias SQL. Como yo ya tengo controladito la sección,
Digo, ah, perfecto. Entonces, yo todavía no sé qué tipo de error me va a dar, ¿no es cierto? No lo sé todavía. Entonces ingresé. Sí. Ingreso y me pregunta con el SQL Code. Veamos si es verdad. Si yo no estaría de acuerdo o no sabría cuál del SQL Code, lo que puedo hacer es mandarle a imprimir. Mando a imprimir y ya me va a decir cuál es el código del error. Si no, simplemente voy a probar. ¿Sí? Y vean, me dio que sí es verdadero. Por lo tanto, el SQL Code que tengo aquí debe ser igual al menos 2292, porque eso me está diciendo la instrucción if. Entonces ingreso, imprimo, y así imprimió lo que tenía que imprimir, ¿sí? Y le hago un return. Listo. Por lo tanto, el algoritmo se ha probado, se ha validado, y yo sé que este algoritmo me va a permitir controlar la eliminación de columnas, de tablas que se encuentren relacionadas. ¿Qué es lo que podrían hacer ustedes? Coger este procedimiento y cuando vayan a ejecutar el delete, le mandan el nombre de la tabla, porque ustedes saben en qué formulario, en qué lugar están trabajando, con qué tabla están trabajando, qué tabla quieren borrar. Ustedes ya saben eso, ¿sí? Le mandan el código, porque también deben saber qué código es el que van a eliminar. También saben eso. Le mandan a ejecutar el procedimiento. Si el procedimiento le retorna a ustedes un valor igual a 1, continúa. Sí, continúa. Caso contrario, le mandan un mensaje al usuario indicándole que no pueden borrar la tabla porque se encuentra con información relacionada. Y listo, señores, ya tienen un algoritmo que les permita a ustedes controlar integridad referencial. ¿Y qué estamos mezclando aquí? Digamos, mezclar, por decir de alguna manera, tablas de la administración de la base de datos. Aprendimos a dar permisos, ¿sí? Permisos a relacionar información de tablas de base de datos que les permita a ustedes manejar la base de datos, valga la redundancia, y ejecutar el execute inmediato. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Verán que estamos preparando todavía el terrenito, todavía no mandamos a hacer el proceso general. Estamos poniendo los controles. Sí, porque eso se trata, ¿no? Ir viendo, poniendo los controles, a ver qué puede pasar si hago esto, qué puede. Y si estamos preparando el terreno, para luego sí coger y ya mandar a hacer el procedimiento en general. ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos hecho este procedimiento? Una sola vez. ¿Para cuántas tablas me va a funcionar? Para todas.